Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí y en línea. Mi nombre es Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame y bienvenidos todos a este panel sobre los legados de la transición a la democracia en nuestra región. Hoy vamos a tener tres presentaciones. Estamos comenzando un poquito tarde, entonces le voy a pedir a los presentadores si en lugar de 20 minutos quizás pueden tratar de acortar un poco a 15 minutos para que tengamos tiempo para conversar después. Tenemos tres presentadores en el orden en que aparecen en el programa. Primero tenemos a Víctor Hernández Huerta de Wake Forest University, que está aquí con nosotros en persona. Después tenemos a Alejo Gastón y Andrade del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Flaxo, que va a hacer su presentación virtual. Gastón, si estás presente. Estoy acá, Aníbal, ¿cómo estás? Buen día a todos. Hola Gastón, encantado. Y la tercera persona es Camilo José Filarta Calizo de la Universidad Católica de Asunción, que también va a hacer su presentación virtual. Camilo. Hola Camilo, bienvenido. Entonces vamos a hacer las presentaciones en este orden y yo les aviso cuando queden 5 minutos. Te voy a pedir que hables por el micrófono, así pueden escuchar todos. Muy bien, buenos días. ¿Alguien me podría ayudar a poner la presentación? Ah, ya está. Listo, perfecto. Ah, no, esta no es. Bueno, mientras... gracias, Aníbal. Para ahorrar tiempo, mientras está la presentación, si quieren, voy comenzando. Pues gracias a todos por estar aquí. Yo soy Víctor Hernández, politólogo, trabajo en Wake Forest University. Y antes de comenzar, simplemente en el contexto, ya ahí está la presentación. Eh, Dado que estamos hablando 40 años de la tercera ola de transición a la democracia, solo quisiera hacer un breve apunte sobre el caso mexicano, que creo que es un caso que está sufriendo un retroceso democrático, que hay ataques a la libertad académica y la institución donde yo solía trabajar, el CIDE, pues fue atacada por el presidente de la República hasta que casi todos los profesores de la universidad se fueron. Y en esos casos de ataques a la libertad académica, el día de hoy iba a haber una conferencia en el Colegio de México sobre militarización y la Secretaría de Gobernación ordenó cancelar la conferencia en el Colmex. Entonces, los ataques a la libertad académica en México son constantes, no es solo el caso del CIDE y creo que esto va a seguir adelante. Entonces, pues es una nota triste dentro de este marco de 40 años de la democratización. Pues muy bien, yo les voy a hablar eh, comienzo sin la presentación. Yo les voy a hablar sobre legados autoritarios de estrategias de movilización en México. Pongo el timer. Eh, en, en, muy bien. La relevancia de la pregunta de investigación es, los gobernadores tienen mucho poder en México, tienen acceso a muchos recursos públicos y por lo tanto es fundamental entender cómo es que los gobernadores llegan al poder. Si es a través de estrategias de movilización democráticas o si por el contrario es a través de estrategias de movilización clientelar y si además de eso también incurren en malas prácticas electorales para llegar al poder, si cooptan a las instituciones electorales para revertir fallos a su favor. Entonces, en este paper trato de explorar eso, los tres primeros periodos presidenciales dentro de del periodo de democratización en México para analizar pues, cuáles son los determinantes de victoria en elecciones de gobernador a nivel subnacional en México. Eh, eh, ¿Qué será mejor? Puedo, si les parece bien, les voy platicando y a lo mejor ya cuando llegue a la parte de los datos, tal vez ya esté lista la presentación.
Bueno, muy bien. Bueno, los principales hallazgos de esta investigación es que la victoria electoral a nivel subnacional en México no depende del desempeño del gobernador en funciones. Pareciera ser que el desempeño de los gobernadores en términos de seguridad, de crecimiento económico, no impacta en el resultado de las elecciones, lo cual es como una mala noticia. Pareciera que no hay un mecanismo de accountability en el cual el voto premiara o castigara a los gobernadores por su desempeño. Entonces, es uno de los primeros hallazgos. Lo que parece estar explicando la victoria de los gobernadores a nivel subnacional es más bien que los gobernadores utilizan el poder del partido para beneficiar a sus copartidarios. Entonces, algunas veces utilizan las instituciones electorales para cooptarlas y emitir fallos a favor del incumbent, y también utilizan los recursos del gobierno pues para financiar directamente campañas de sus copartidarios. Entonces le dan gran ventaja al oficialismo y es la variable que explica en mayor grado quién va a ganar una elección de gobernador. El apoyo del gobernador en funciones predice pues mucho de quién va a ser el ganador de las elecciones de gobernador. Muy bien. Entonces, para presentar el tema voy a hacer un overview muy general de la literatura sobre qué factores contribuyen al éxito electoral. Entonces, lo clasifiqué en tres sectores: vínculos programáticos, vínculos clientelistas y vínculos afectivos y no racionales. Bueno, pues todos sabemos que una de las principales estrategias para atraer el voto pues es la ideología, el programa. Anthony Downs propuso que pues los votantes maximizan su utilidad al escoger un programa, y la distancia entre el programa y las preferencias de los votantes es lo que explica prospectivamente cuál es la opción que los votantes van a elegir. Fiorina después también hizo un análisis similar, pero más bien retrospectivo. Eh, eh, Propone que los votantes evalúan el desempeño de los gobernadores y a partir de eso pues determinan por quién votar. Si el desempeño de los gobernantes en funciones fue bueno, pues los premian con su voto, y si no, los castigan. Entonces es a través del desempeño y de los programas que los votantes pueden tratar de hacer una elección sobre qué candidato, qué partido político favorecer. Por otra parte, algo muy común en América Latina son los vínculos clientelistas. Los partidos ofrecen beneficios focalizados a los votantes a cambio de apoyo electoral. Y esto funciona porque los votantes no solamente están interesados en policy o no solamente están interesados en un programa, sino que también a veces están interesados en recibir algún beneficio económico, subsidio, empleos, títulos de tierra. Entonces es una estrategia que funciona muy bien y que, bueno, no deja de ser racional. Un votante puede votar por un programa, por el desempeño del gobierno, pero también puede votar porque está recibiendo algún beneficio a cambio de forma muy concreta. Y finalmente tenemos los vínculos afectivos, y esa es una de las variables que más explican los resultados de la selección en los estudios de opinión pública. Cuando un sistema de partidos logra estar institucionalizado, la identificación partidista explica en gran medida por quién van a votar los ciudadanos. Entonces, la identificación partidista es un vínculo afectivo que se desarrolla en los individuos a lo largo del tiempo, a través de un proceso de socialización, pero una vez que se desarrolla esa identidad afectiva hacia algún partido, pues uno empieza a votar por ese partido. Y dentro de este enfoque también, a veces los ciudadanos tienen una racionalidad limitada. A veces no somos como Downs, capaces de hacer un cálculo muy racional de costos-beneficios, y a partir de eso la distancia entre el programa y nuestras preferencias, y a partir de eso determinar por quién queremos votar, sino que a veces los votantes tenemos una racionalidad limitada y recurrimos a ciertos heurísticos para tomar unas decisiones. Entonces, si nos suena el nombre, si lo hemos oído antes, vamos a votar por él. Si ya sabemos que ese candidato tal vez compitió antes, lo reconocemos. La experiencia del candidato también nos puede dar una indicación de qué también lo va a hacer en el gobierno, etcétera. Y a veces también hay estudios que muestran que la apariencia del candidato importa. El color de piel, si es atractivo o no, eso también puede influir en el resultado de la elección. Entonces, estos son como tres grandes grupos de literatura que nos ayudan a entender cómo los votantes toman decisiones y que ayudan a entender el éxito electoral. Y bueno, lo que yo voy a hacer ahora es tratar de aplicar estas teorías hacia el caso mexicano y derivar algunas hipótesis para ello. Entonces, en primer lugar, lo que quiero determinar es si la victoria electoral en México está determinada por factores individuales o por factores de partido. En la democracia representativa en la democracia representativa se sabe que a veces el individuo tiene un gran peso. Un individuo que
que tiene unas características que lo hacen sobresalir del resto de los ciudadanos, puede ser más atractivo para mucha gente y por lo tanto la gente podría votar por este individuo. Por eso a veces vemos que hay ciertas estrellas o futbolistas que se lanzan a la política y tienen éxito, porque hay características del individuo que lo pueden hacer muy atractivo y que pueden hacerlos que ganen votos. Sin embargo, en el caso de México hay ciertas características institucionales que hacen que el partido tenga mayor peso. En primer lugar, en el caso mexicano hay patrones estables de competencia electoral. Dentro de América Latina, al menos durante los primeros años de la democracia, fue uno de los sistemas de partido más institucionalizados. Los resultados de votación eran predecibles, los partidos que competían de una elección a otra también eran predecibles, y esto pues también ayuda a generar cierta identificación partidista. Entonces, eso le da mayor peso a los partidos, la estabilidad en los patrones de competencia electoral. Por otra parte, durante la transición a la democracia, el PRI logró una reforma electoral en el cual el financiamiento para los partidos políticos es público. Tal vez el PRI en el momento en el que pensó que iba a perder el poder, prospectivamente decidió que no quería perder todo su acceso a los recursos y el Estado financia las campañas de los partidos políticos. Pero estos recursos de los partidos políticos son centralmente administrados por los líderes de los partidos. Entonces eso le da mayor peso al partido, dado que los líderes controlan el recurso, les da mecanismos para instaurar disciplina dentro de su partido. Y finalmente también son estos líderes de partidos quienes determinan el acceso a la boleta. Durante muchos años no hubo candidaturas independientes en México y si alguien quería competir en elecciones, pues tenía que ser a través de un partido y los líderes de partido eran quienes definían quién podía competir. Entonces, todos estos factores institucionales hacen que, al menos en el caso de México, lo más sensible o racional de esperar fuera que la influencia de los partidos para explicar el resultado de una elección sea mayor que las características de los candidatos individuales. Esa es la primera hipótesis. Después, me interesa ver qué tipo de estrategias de movilización electoral han sido más empleadas en el periodo democrático en México. Y pareciera ser que hay una persistencia en el uso del clientelismo. Durante los últimos años del PRI, una vez que el PRI ya no tuvo ese buen desempeño económico que tuvo en los años 60, 70, la gente empezó a dejar de apoyar al PRI y una estrategia para seguir obteniendo el apoyo de las masas fue dando recursos públicos directamente a la gente a través de estrategias clientelistas. Y esta fue una estrategia que le funcionó muy bien al PRI. El PRI tenía una estructura que le permitía identificar posibles simpatizantes, posibles detractores, y a través de eso pues pudo llevar a cabo una estrategia de compra de voto y clientelismo muy efectiva y le redituó mucho al PRI. Tuvo muchos beneficios electorales el PRI de implementar esta estrategia, y durante el periodo previo a la transición el PRI nacional controlaba los recursos y tenía entonces el dinero para llevar a cabo estas estrategias clientelistas. Sin embargo, esta estrategia de clientelismo se ha observado que ha persistido después de la transición a la democracia. Todos los partidos políticos incurren en compra de voto y esto lo explico por dos factores. Uno, una herencia autoritaria. Existen partidos sucesores de autoritarismo, que sería el caso del PRI, partidos que operan en el autoritarismo, sobreviven en transición a la democracia y siguen operando después de la transición a la democracia, que es el caso del PRI. Y estos Authoritarian Successor Parties heredan también habilidades del pasado. Y una de esas habilidades que heredaron del pasado en el caso mexicano es la habilidad de comprar votos, incurrir en clientelismo. Y entonces hubo la transición a la democracia, pero muchos de estos actores en el PRI que sabían, que conocían el know-how de cómo hacer la compra de votos, pues dijeron, ¿por qué renunciar a esta estrategia que se ha probado que es efectiva y que da buenos resultados? Y si sabemos hacerlo, pues sigámoslo haciendo. Pero para eso se necesitan recursos. Entonces, otro factor que ocurrió en la transición a la democracia en México fue un proceso de descentralización de recursos. Junto con la transición, los gobernadores empezaron a pedir mayor participación en la arena política, en la arena económica. Antes de la transición todo era centralmente administrado, a pesar de ser una república federal, el presidente controlaba todos los recursos, pero en el proceso de transición democrática los gobernadores empezaron a ser actores más importantes y empezó a haber una descentralización de recursos hacia manos de los gobernadores. Cuando esto ocurrió, todos los gobernadores, si la oposición llegaba a ganar en algún estado, ese gobernador de la oposición que ganaba tenía ahora acceso a recursos debido a ese proceso de descentralización. Y entonces también tenía oportunidades de llevar a cabo estas prácticas que habían sido probadas muy efectivas para el PRI de clientelismo, compra de votos.
Entonces, después de la transición a la democracia se hereda el know-how de cómo hacer compra de votos, clientelismo, se da una descentralización de recursos y eso permite que todos los partidos tengan acceso a recursos que antes solo el PRI controlaba y ahora todos los partidos se dedican a hacer compra de voto, clientelismo. Entonces, y algo que se ha observado en muchos estudios es que tanto el Partido Verde, el PAN, el PRD, todos los partidos se incurren en compra de votos en mayor o menor medida. Entonces, la segunda hipótesis es que pertenecer al partido del gobernador en sus funciones, que es quien tiene acceso a los recursos, debería ayudar a incrementar la ventaja electoral, porque se llevan a cabo esta estrategia de compra de votos. Y finalmente, la última hipótesis tiene que ver con que el desempeño de los gobernadores en funciones en términos de seguridad o de desempeño económico no es tan importante, porque si los partidos políticos desarrollan esa exitosa estrategia de clientelismo y compra de votos, pues no hay incentivos para recurrir a construir programas más sólidos, a diferenciarse ideológicamente, y tampoco hay incentivos a tener un buen desempeño en el gobierno, porque saben que al final del día lo que importa pues, son las transferencias monetarias o beneficios enfocados que hacen a los votantes. Entonces, esto hace que suponer que no deberíamos observar que el desempeño pasado de los gobiernos influye en el resultado de la elección, lo cual pues, es algo muy triste. La evidencia cuantitativa para probar estas hipótesis. Tengo un conjunto de variables que miden el desempeño de los candidatos, la experiencia de los candidatos en cargos de elección popular, la experiencia acumulada, los grados académicos que tienen, eso puede mandar una señal a los votantes de que tal vez estén más preparados, el color de piel, codifica el color de piel de los distintos candidatos para ver si eso tenía algún efecto. Tengo variables a nivel de partido, trato de medir la fortaleza del partido a partir del porcentaje de escaños en la elección anterior en el Congreso local, si los candidatos pertenecen al partido del gobierno, si la oposición está construyendo una coalición en contra del incumbent, los costos de campaña per cápita, pues más dinero puede influir en el resultado de la elección. Si los candidatos han competido antes y si hay efectos de cocktails, de que a lo mejor la elección de gobernador es simultánea con la del presidente y a lo mejor hay un efecto de arrastre de la votación del presidente. Y finalmente, variables de desempeño de los gobernadores, el crecimiento en el PIB estatal, tasa de homicidios, y eso interactuado con el incumbent para ver si pertenecer al partido del gobierno y un mejor desempeño afecta la probabilidad de ganar. Rápidamente los hallazgos. Tengo varios modelos donde comparo el impacto de solo las variables del candidato, del individuo. Otro modelo donde comparo la fuerza las variables asociadas al partido y otro pues ya donde están ambas. Y pues más bien, el modelo de medio es solo la variable del modelo partido y el tercer modelo es todo el conjunto de variables de partidos políticos. Y la R cuadrada se incrementa mucho más con las variables asociadas al partido. Las variables a nivel individual parecen explicar muy poco. En la tabla de regresiones, pues podemos observar que de las variables asociadas a la calidad de los candidatos tienen muy poco impacto y dentro de las del partido lo que pareciera que tiene más impacto es pertenecer al partido del incumbent. La siguiente variable, perdón, ya me extendí mucho, perdón, la siguiente diapositiva. Ahí estimo los efectos sustantivos de pertenecer al partido del gobernador y pues pertenecer a la oposición, y pertenecer al partido del gobernador tiene un impacto muy significativo en la probabilidad de ganar la elección, casi 60%. Y al final de cuentas, en los últimos modelos, cuando meto al análisis el desempeño, la siguiente gráfica, cuando meto al análisis el desempeño pasado de los partidos, parece no tener ningún efecto. La tasa de homicidios, el crecimiento económico parecen no influir, y eso pues son malas noticias, porque pareciera que la democracia en México, las elecciones y el voto no son un mecanismo para premiar o castigar candidatos, sino lo que importa es pertenecer al partido del gobernador. Adelante, por favor. Y bueno, la ventaja del incumbent en el caso mexicano lo explico a partir de dos razones. Uno, que los gobernadores durante este periodo de transición fueron capaces de cooptar a las instituciones electorales locales. En el paper describo estrategias que usaban los gobernadores para nombrar en esas instituciones electorales a sus cuñados, a sus sobrinos, a sus amigos, y una vez que cooptaban las instituciones electorales, los obligaban a emitir fallos a su favor. Hay un caso emblemático que es la elección de Colima de 2003, del estado de Colima,
El PRI perdió la elección, el Tribunal Electoral trató de revertir el resultado, el gobernador mandó llamar a uno de los jueces del Tribunal Electoral para después de que había firmado el acta en el que se anulaba la elección por la intromisión del gobernador. El gobernador amenazó a este magistrado electoral y al final del día, al día siguiente dijo, yo no intenté anular la elección, esto está mal, me retracto. Entonces son ejemplos de cómo los gobernadores son capaces de cooptar instituciones electorales y poner presión para revertir fallos. Y finalmente, pues también hay una intervención excesiva de los gobernadores usando recursos públicos. Pues no hay tiempo de mostrarlo, pero ahí hay un video, un audio donde el gobernador de Veracruz describe con pelos y señales cómo transfiere dinero para comprar votos a favor de su partido. Entonces hay mucha evidencia cualitativa, esto se basa en algunas entrevistas que hice con candidatos a gobernadores, y esas son las dos principales fallas a la integridad electoral que reportan y que pues benefician al gobernador y al partido del gobernador en funciones. Y ya está, ahí lo dejo. Pareciera que lo más importante en el caso mexicano no es el desempeño, sino más bien el poder que tienen los gobernadores para cooptar instituciones electorales locales y para usar recursos públicos para beneficiar a su propio partido. Gracias. Gracias, Víctor, y disculpas por el problema inicial, y gracias por cuidar el tiempo. Nuestro próximo presentador es Alejo Gastoni Andrade de Flaxo, del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, con un trabajo sobre el origen conservador de los partidos vecinalistas en Argentina. Alejo, te voy a pedir si pudiéramos tratar de presentar dentro de 15 minutos. Al no estar en la sala es un poco más complicado. Lamentablemente, cuando lleguemos a los 10 minutos voy a interrumpir la presentación y te voy a hacer saber que estamos cerca del tiempo para que sepas que quedan 5 minutos. Adelante, por favor. Perfecto, gracias Aníbal. Bueno, buen día a todos. En principio quiero disculparme por no poder estar ahí presente. Yo vivo en Buenos Aires, pero había tenido un viaje programado y realmente no quieren saber cuánto costaba el paso del pasaje un par de días más. Bueno, voy a intentar compartir, a ver si se puede. Ahí ven bien. ¿Me escuchan? Todavía no. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Adelante. Perfecto. Bueno, este trabajo ya lo vengo trabajando hace un tiempito y tiene que ver con el estudio de los intendentes del Gran Buenos Aires. em, Cuando yo arranqué mi trabajo, mi investigación sobre los intendentes, para los que son extranjeros, intendentes son básicamente los alcaldes que rodean, de Gran Buenos Aires, que rodean a la capital y tienen un peso específico muy importante en la política argentina y una relevancia por la cantidad de personas a la que representan y la injerencia que terminan teniendo en la política nacional. Como verán, ah, dentro desde el 83, desde la vuelta de la democracia en nuestro país hasta la actualidad, en total fueron 108 las personas que fueron electas. Yo no tomo acá intendentes interinos, sino simplemente los que participaron en una elección y ganaron. Fueron 108 personas y 249 cargos se pusieron en juego porque, eh, porque sí existe la reelección en nuestro caso. De esas 108 personas, 9 se pudieron imponer a través de una plataforma local, ¿sí? O ya sea a través de una alianza o de un partido político que tuviera una personería jurídica que se circunscribiera al ámbito local específicamente. De esas 9 personas hay algunas que pudieron reelegir, por eso de los 249 cargos que estuvieron en juego, 19 cayeron en manos de estas plataformas, pudieron ganar de esta manera. De esas 9 personas que lo hicieron a través de una plataforma local, 3 son intendentes que tuvieron su participación durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, básicamente desde el 76 al 83. 3 de ellos son de Moreno, de Tigre, de Esteban Echeverría, Ricardo Ubieto, Julio Antonio Seif y Alberto Groppi. Yo defino, acá distingo entre lo que es básicamente una estrategia localista, o sea, acceder al cargo a través de un partido con personalidad local, y quienes lo hicieron también de esa manera, pero se refirieron a ellos mismos como vecinalistas, ¿sí? Porque entiendo el vecinalismo como que responde a una determinada tradición. Y este es el fenómeno que estoy tratando de analizar en esta ponencia.
El vecinalismo yo lo entiendo como una corriente específica de los partidos locales que se caracteriza por su raigambre autoritaria, su conservadurismo y por haber heredado ciertas propiedades de la política de la dictadura que, según el caso, viabilizaron u obstaculizaron su desarrollo y su desempeño electoral para acceder, ¿no? Estos tres son los únicos casos exitosos que alcanzan la victoria. Como ven, bueno, los objetivos que les comentaba, describir el fenómeno del vecinalismo a través de una metodología cualitativa, desde la perspectiva subnacional, y esto accedía a toda esta información a través de entrevistas en profundidad, análisis de material periodístico, análisis de documentos públicos y producciones académicas. En general, como son cuestiones muy locales, es difícil el acceso a esta información y requiere del acceso al territorio directamente, ¿sí? Por eso es que hay algunos datos que todavía están en construcción. Pero a grandes rasgos, ¿por qué me llamaba la atención este caso? Por diferentes cuestiones que hacen a su relevancia. En primer lugar, porque la política local, en lo que fue la estrategia de la última dictadura que buscaba llevar adelante una transición entre el periodo dictatorial hacia la democracia, le dieron mucha importancia a la política local en general, ¿sí? Lo entendían como el primer escalón para el acercamiento hacia la sociedad civil y para poder formar esa nueva clase política. Eh, en particular, el Gran Buenos Aires tiene una relevancia en la política argentina en la actualidad muy importante y en la dictadura también lo tenía, por su peso demográfico, como les comentaba, y también por el peso obrero que tenía en ese momento, la gran cantidad de industrias que tienen, y por eso se tornaba un lugar estratégico, ¿sí? De alta prioridad para la dictadura. Por otro lado, estos fueron los únicos tres casos que consiguieron la victoria, ¿sí? Participación de civiles dentro de la dictadura fue ampliamente difundida, pero los únicos que pudieron, digamos, de los civiles, ganar una elección en periodos democráticos en el Gran Buenos Aires son estos tres casos que yo les menciono. Como verán, hay una primera etapa durante la dictadura en la que justamente el Gran Buenos Aires, por ser de alta prioridad y donde los objetivos estaban puestos más de los militares por una nueva clase política. ¿Se me escucha bien? Se cortó un poco, Perdón, pero ahora se escucha bien. ¿se escucha bien? Ok. Eh, como les decía, el reemplazo, o sea, parte de la estrategia fue, en un primer momento, esos lugares estratégicos lo ocuparon militares porque se priorizaba básicamente la represión, persecución de militantes, de participantes de diferentes organizaciones sí, de la política en ese momento, y a partir del 79 empieza gradualmente una apertura de cara a la sociedad para ganar en legitimidad, para ampliar las articulaciones y para empezar esa transición hacia la democracia a través de, básicamente llevar adelante una transición controlada, ¿sí? Entonces empezaron a incorporar civiles a esos cargos. En estos casos son estos tres que dijo menciona, como verán, Ricardo Vieto de Tigre, que estuvo del 79 al 83, Gropi del 79 al 83 también, y Acef del 80 al 83. Los tres casos estuvieron apoyados y fueron reclutados gracias al apoyo de determinados sectores civiles, como podían ser colegios de abogados, de contadores locales, personalidades prestigiosas que le daban su apoyo, sociedades de fomento, bomberos, clubes Rotary, clubes de leones, diferentes em, organizaciones de la sociedad civil que tenían cierta cercanía a la dictadura y que brindaron el apoyo a estos candidatos para que ejercieran básicamente el poder como comisionados civiles, así se los denominaba. Em, bueno, siempre esto marcado dentro de la búsqueda de la creación de una nueva clase política que sea conservadora, que el conservadurismo siempre en este país, según la lectura de los militares, era que había estado siempre disperso. Buscaban aglutinarlo, buscaban aglutinar sobre todo y abroquelar los diferentes regionalismos para llevar adelante esa transición. Lo cierto es que
estos objetivos que se propusieron tuvieron varias dificultades, no pudieron llevar adelante, ya sea por el fracaso económico de la dictadura, por la derrota en la Guerra de Malvinas, por las dificultades propias que tenían el conservadurismo en la Argentina básicamente de divisiones regionales, de la política económica, cómo afectaba directamente a esas economías regionales que muchas veces los gobernadores civiles que participaban en la dictadura estaban a sus bases sociales y eran afectados directamente por estas políticas. Y bueno, y después cuestiones propias de la política y de las internas militares también, ¿no? Quienes veían con mejores ojos esa transición a través de civiles y quienes creían que la debían llevar adelante, en principio los militares, para después, sin ponerse plazos, sino más bien objetivos, poder abrir el periodo democrático. Entonces, lo que me pregunto es, entonces, ¿por qué estos intendentes sí lograron volver en el periodo democrático a ganar una elección, ¿no? Si recibían tan fuerte desgaste? Hay algo que es importante también que toda la literatura que aborda el Gran Buenos Aires en general siempre destaca la imbricación que tiene lo local con lo provincial y con lo nacional. ¿Y dónde puedo ver esto? En que en muchos lugares a lo largo del país se pudo llevar adelante una transición entre los comisionados civiles o los gobernadores civiles que tenían participación en la dictadura, directamente hacia la democracia, o sea, inmediatamente en el país pudieron asumir el poder. En cambio, en el Gran Buenos Aires, ninguno de estos tres casos pudo llevar adelante esa transición de manera personal y habiendo ganado la primera elección que se les abre, sino más bien que tuvieron que dejar que se asentara un poco, y yo intuyo que esto viene de la mano del arrastre nacional que caracteriza a esta parte del país. Alejo, 5 minutos. Eh, Está bien, sí, sí, venimos bien. Así como mencionaba Víctor anteriormente, los partidos sucesores del autoritarismo, que son estos partidos que crean determinadas características de la dictadura, logran reconvertirse, asumir en periodo democrático. Básicamente, o sea, pueden ser altos funcionarios a través de un partido oficial, como es el caso mexicano con el PRI. En cambio, en nuestro caso es intento de que una nueva clase política se formara y que creara esos nuevos partidos. Si bien a nivel nacional esto no se dio en Argentina, sí hubo una serie de casos locales que fueron exitosos en cuanto a que lograron asumir el poder a pesar de haber recibido, como le comentaba, algunas cuestiones que los perjudican. Y en este caso propone un marco teórico específico que en mi caso particular yo busco relativizarlo en cierto punto porque para adaptarlo a esas cuestiones locales que son propias de cada uno de los territorios, ¿no? ¿Cómo puede haber, por un lado, valiosos recursos que pueden heredarse de ese autoritarismo, pero sin embargo también cómo pueden haber diferentes pesadas herencias en nuestro caso, como puede ser la derrota en la Guerra de Malvinas, las violaciones a los derechos humanos o los malos resultados económicos, y a la vez cuáles son esas estrategias que desarrollan estos intendentes en este caso para contrarrestar esas pesadas herencias, ¿no? Como puede ser el arrepentimiento, la minimización de esos errores, endilgarle un problema a un chivo expiatorio en particular, o el contraste con las disfuncionalidades del presente, ¿no es cierto? Y cómo pueden heredar, por ejemplo, redes clientelares, como comentaba Víctor anteriormente, determinada infraestructura organizacional o relaciones privilegiadas con las élites empresariales, o una marca partidaria conocida y la cohesión partidaria encolumnada detrás de un liderazgo. En nuestro caso, en particular, yo le doy prioridad al análisis de las personas antes que el análisis del partido, a diferencia de lo que comentaba Víctor, donde había un sistema partidario muchísimo más institucionalizado. En nuestro caso, al haber reelecciones indefinidas, yo elijo centrarme en la figura del líder, porque básicamente todos los casos vecinalistas que yo analizo, eh, los diferentes intendentes logran ganar una elección por fuera de la figura del partido, perdón, por fuera del partido, de la estructura partidaria del partido local. O sea, muchas veces ganan a través o del radicalismo o del peronismo inclusive. Sin embargo, el partido nunca logra ganar una elección por fuera de la figura del líder. Entonces, yo entiendo que
el fenómeno del vecinalismo en particular y la figura de, perdón, sí, y el partido, el fenómeno del vecinalismo, puede explicarse por la figura del líder y a través del análisis de la carrera del líder. Por eso es que yo analizo, como pueden ver acá, yo analizo en un primer lugar su participación durante la dictadura, qué actores lo apoyaron durante ese tiempo, cómo se dio esa transición, y después cómo logran reconvertirse y volver en el periodo democrático. Como podrán ver, acá hay quienes asumen, por ejemplo, con el caso de Gropi, asume a través del Partido Justicialista, pero después sí crea su partido vecinal y le da una continuidad y gana en el 99, en el 83. De la misma manera, en Moreno, ASEF tuvo una participación anteriormente en la Unión de Centro Democrático y después crea su partido vecinal, y en el caso de Ubieto tenía la afiliación al radicalismo, a la Unión Cívica Radical, y después crea su partido. Entonces, yo entiendo que la opción vecinalista se da después de un camino sinuoso, no una cuestión lineal y una búsqueda de localismo, sino que hay cierta, si bien hay cierta estrategia, también hay diferentes opciones que tuvieron que ir encontrando en ese camino y que lo llevó a la creación de ese partido. Alejo, dos Em, minutos. Perfecto. Lo último que quiero mencionar respecto a esto, y que se vincula precisamente con el localismo en general, es que esto se marca directamente dentro de la tesis de Juan Carlos Torres respecto de la crisis de representación partidaria del polo no peronista, ¿sí? Como les comentaba, estos yo entiendo que son caminos de un líder, sí, de un líder en este caso de los intendentes, donde van optando por diferentes opciones y la mejor estrategia que ellos van encontrando para poder acceder y permanecer en esos cargos, ¿sí? A medida que se acerca el periodo de mayor crisis de representación partidaria de ese polo no peronista, es decir, del 2001, acá no se puede ver, pero sí se analiza, sí se puede ver cuando se analiza a todos los casos de los partidos localistas. A medida que va incrementándose esa crisis de representación, empiezan a aumentar los partidos vecinalistas porque dejan de encontrar representación en el radicalismo. Yo de alguna manera también me percibo esto en las diferentes estrategias que van desarrollando los intendentes dentro de las estrategias localistas. Este caso me parece de los vecinalistas es un subgrupo dentro de esas estrategias localistas y cómo logran acceder al poder cuando ese polo no peronista no les brindaba básicamente la contención y la estructura partidaria para poder ser competitivos a nivel local, a pesar del arrastre provincial y nacional eh, que les venía siendo perjudicial. Bueno, ahí estamos. Querría mencionar algunas cosas más, pero con esto a grandes rasgos ya estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro último participante en el panel es Camilo José Filártaga de la Universidad Católica de Asunción, quien va a hablar sobre 30 años de la Constitución Democrática Paraguaya. Camilo, bienvenido nuevamente. Cuando queden 5 minutos te aviso. Gracias. Gracias, Aníbal. Eh, no sé si me escuchan bien. Un saludo para todos. Un placer poder participar de esta conferencia. Lastimosamente lo tengo que hacer a distancia. Como bien decía Aníbal, el objetivo del trabajo tiene que ver con recrear las condiciones del clima constituyente de 1992 en Paraguay. Alguna información que quizás es importante dar. Paraguay suele ser un caso bastante desconocido o poco estudiado en los ámbitos regionales e internacionales de la ciencia política. Quizás mencionar la larga dictadura autocrática de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, que es el antecedente necesario para comprender la relevancia de la Constitución de 1992 para el Paraguay. Entonces, en homenaje a los 30 años cumplidos en el 2022, me interesa recrear el clima constituyente,
la coyuntura política y social de ese momento, cuáles eran las expectativas y las demandas generadas desde la sociedad civil, desde los partidos políticos en aquel proceso de reforma constitucional, y también un poco las amenazas de ciertos grupos de poder que presionaban en aquel momento de refundación de la democracia paraguaya. Quizás es importante también hacer notar el caso paraguayo, a diferencia de otros casos de transiciones a la democracia, en donde la tercera ola de democratización hace que ciertos países recuperen una democracia que habían perdido. En el caso de la historia política paraguaya es prácticamente una fundación de la democracia en aquel momento, una historia política paraguaya de autoritarismos y de regímenes tiránicos a lo largo de su historia. Siguiendo a Levitsky Murillo, la construcción de instituciones sobre cimientos débiles nos lleva a pensar en los cambios de las reglas operadas en la transición en América Latina. Al respecto, la evidencia indica que dichos cambios en la región han sido constantes, generando una transformación abrupta y total en varios países de la región. En el caso paraguayo, esto también tiene algunas características específicas que me interesaría hacer notar. El proceso de transición a la democracia se inició bajo el mismo esquema de poder de la dictadura. Lejos de ser un proceso de ruptura total con lo anterior, es una especie de transición pactada. O sea, los mismos actores de la dictadura, el Partido Colorado, el partido de gobierno y las Fuerzas Armadas, eran los actores protagónicos de ese momento transicional y lógicamente de ese clima constituyente en el 92, esos factores de poder seguían inalterables. Sin embargo, pese a ese contexto, si se quiere, adverso para la democracia, la oposición política logra que se consigan ciertas cláusulas en la Constitución del 92 que fueron fundamentales para el proceso de democratización paraguaya. El principal de ellos, para mí, el de la no reelección, que permitió en momentos críticos de la transición política en Paraguay evitar la permanencia de liderazgos con rasgos autoritarios en el ejercicio de la presidencia. Y por otro lado, la incorporación de la representación proporcional que lo incentivó en un sistema de partidos bipartidista muy claro, asimétrico quizás, ¿verdad? Pero permitió la representación proporcional, la posibilidad de participación de terceros partidos, de partidos independientes a los dos partidos tradicionales. Por otro lado, estos acuerdos políticos institucionales logrados en la transición, que derivaron en reglas formales como la Constitución y las reglas electorales, se han mantenido casi inalterables a lo largo de todo el periodo de democratización, acompañado, como decía, de un sistema de partidos estables, con dos partidos nacionales, dos partidos populares, estructurados y sólidos. Si bien la democracia paraguaya, esto según mediciones de Idea Internacional, de Economist, es una democracia de baja calidad, a lo largo de estos 30 años no se han consumado regresiones autoritarias ni tampoco procesos de reforma o enmienda constitucional que hayan modificado esas reglas impuestas a inicios de la transición. Es por esto que considero se torna necesario rastrear ese momento constitucional. ¿Cuáles fueron los incentivos para el cambio constitucional en un contexto de libertades públicas, pero que mantenía invariable los factores de poder de la dictadura? Y sobre todo, ¿cuál fue el rol desempeñado por los partidos y la sociedad civil en aquel momento? La investigación es de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo de análisis de contenido. Se parte de la revisión documental de fuentes primarias, como entrevistas a ex convencionales, académicos y actores protagonistas de aquel momento histórico, noticias en medios de la época, así como se movilizan fuentes secundarias, como trabajos académicos sobre la transición, estudios académicos de la ciencia política y el derecho constitucional.
Las guías de entrevistas fueron construidas a partir de ciertas dimensiones de interés escogidas para tener una aproximación al clima social y político de la época. Finalmente, a modo de conclusión, algunos hallazgos que pueden ser leídos también en términos de legados de la transición paraguaya. En primer lugar, el amplio consenso en gran parte de la dirigencia política de aquel momento, inicios de la transición, años 90, sobre la necesidad de reformar integralmente la Constitución de 1967. Una constitución que era, lógicamente, la base legal de lo que fue el régimen autoritario de Stroessner en aquel momento. Una constitución que concentraba amplios poderes en el presidente de la República, declarar estado de sitio, cerrar el Congreso, y que mantenía un poco ese modelo formal de una democracia formal y una fachada democrática. El amplio consenso político sobre la hoja de ruta para la transición. Pese a que se mantenían invariables los factores de poder militares y el partido de la dictadura, el Partido Colorado, la oposición logró que se puedan consensuar estos 3 puntos que fueron fundamentales. En primer lugar, la vigencia irrestricta de los derechos humanos. La primera ley de la democracia en Paraguay fue la ley 1/89, que aprobaba y ratificaba el Pacto de San José de Costa Rica. Un cronograma electoral, o sea, la salida de la dictadura fue mediante elecciones, 89, 91 y 93, y el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente como un consenso amplio entre todos los actores políticos. En tercer lugar, los partidos políticos como canales efectivos de interpretación y de intermediación de las demandas sociales. En cuarto lugar, un hecho importante para el Paraguay en ese momento, la Constitución del 92 se empieza a escribir informalmente mucho antes, 10 años antes, toda esa década del 80, con una activa movilización de colectivos de mujeres, campesinos, gremios estudiantiles y profesionales que se organizan y movilizan en torno a demandas específicas y, por supuesto, muy críticas al modelo autoritario en aquel momento. Toda esa experiencia social, ciudadana, fue fundamental para el momento constituyente, para poder acercar proyectos de constitución a la Asamblea Constituyente y que fueron insumos que fueron reflejados posteriormente en el texto final de la Constitución de 1992. Una constitución que surge en un momento de poder efectivo de militares y del partido de la dictadura, pero sin embargo es una constitución de tinte progresista en el sentido de garantizar amplios derechos individuales y derechos colectivos también. En quinto lugar, el rol del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional fue el gran acuerdo de los partidos de oposición a la dictadura de Stroessner en los años 80 y que sirvió como un primer experimento, una primera experiencia de consenso político interpartidario. El proceso político en aquel momento se gestionaba desde la centralidad de los partidos políticos, articulados a grupos, gremios y organizaciones de la sociedad civil. Esto le dio al proceso constitucional paraguayo certeza y favoreció la culminación en un texto final que era la expresión legítima de las demandas de amplios sectores. Finalmente, a modo de conclusión y de desafíos, este escenario constituyente de 1992, quiero destacar sobre todas las cosas un escenario de consensos amplios, dista mucho del actual, que se caracteriza por ser heterogéneo en cuanto a demandas sociales, debilitado en cuanto al rol de los partidos, de polarización extrema y de una política cada vez más personalista e individualista, incentivada, y esto es muy importante, por las recientes reformas electorales como el desbloqueo que incorporó esta idea del voto preferente que se dio en los últimos 5 años en el Paraguay
que actualmente ya muestra sus efectos en la conformación actual del Congreso. Y en este contexto es que se vuelve a hablar de una posibilidad de reforma constitucional con actores, prácticas y un clima muy distinto a aquel clima de 1992. Me quedo por acá. Aníbal, muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias por la presentación y por la consideración del tiempo a todos los presentadores. Em, voy a hacer algunos comentarios antes de abrir la conversación. Creo que los trabajos se prestan a una muy buena conversación, así que mientras hago los comentarios, le pido a la audiencia que pidan en posibles preguntas y comentarios para nuestros presentadores. Estos tres trabajos muestran muy bien la diversidad de los legados del autoritarismo en los periodos democráticos de la tercera ola y las diferentes formas en las que estos legados se manifiestan, ¿no? Está el legado de las prácticas que vienen del periodo autoritario, como en el caso del clientelismo en las elecciones de gobernadores en México. Está el legado en términos de la clase política, como el caso de los candidatos a intendentes en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y la pregunta fundamental de bajo qué condiciones esta clase política heredada del periodo autoritario consigue ser exitosa o no. Pero también, como en el trabajo de Camilo, existen los legados de la organización de la sociedad civil durante el periodo autoritario que después sirven para cimentar el proceso de transición a la democracia cuando se abre el espacio de posibilidad, como Camilo marcaba. Entonces creo que aquí hay un rango de ejemplos de diversidad de estos legados del periodo autoritario que realmente vale la pena considerar en conjunto y quizás pensar en términos de una tipología. Mis comentarios en términos de... Tengo comentarios específicos para cada uno de los trabajos, pero creo que el comentario que va a ser común a todos de alguna manera y mi sugerencia para todos los trabajos es fundamentalmente que creo que la clave para mejorar estos tres trabajos y que son súper interesantes y avanzar hacia el momento de publicación está sobre todo, al menos desde mi perspectiva como lector, en identificar cuál es la historia fundamental que ustedes quieren contar en cada uno de los tres trabajos y centrarse en esa historia al momento de reescribir estas ponencias para publicación. Entonces, voy a tener comentarios específicos para cada trabajo, pero de alguna manera estos comentarios van a volver reiteradamente a la pregunta de cuál es la historia principal que ustedes quieren contar. En el caso del trabajo de Víctor, aquí hay una idea muy interesante, que es la idea de la tensión permanente entre política programática y política clientelar, heredada del periodo autoritario, y creo que algo implícito en la motivación del paper que a mí me parece particularmente interesante es, a menudo nosotros usamos metáforas de mercado para pensar la política electoral, pero quizás cuando uno piensa en esta tensión, la pregunta para mí fue al leer el paper, ¿cuál es la metáfora correcta que tenemos que usar en términos de mercado, ¿no? A menudo pensamos en términos daunsianos en un modelo en el cual los votantes contratan a los partidos para entregar los bienes públicos que los votantes quieren, pero si pensamos más en la lógica clientelar, en realidad deberíamos pensar en partidos como firmas que contratan a los votantes en un mercado de trabajo muy limitado y por lo tanto tienen una ventaja. Entonces creo que la tensión entre estas dos metáforas de mercado es algo que está implícito en el trabajo y vale la pena explorar. Ahora, una cuestión central que creo que valdría la pena mencionar en el paper es que si pensamos en la literatura sobre... la idea que presenta la ponencia es que el clientelismo de algún modo interrumpe el proceso de rendición de cuentas, ¿no? Que es un freno al proceso de rendición de cuentas. Creo que en la literatura sobre clientelismo a menudo hay una visión un poco más benévola, que es que el clientelismo a veces es un sustituto imperfecto cuando el Estado no es capaz de generar bienes públicos. Entonces, quizás sería bueno
conectar con esa o cuestionar esa visión para no ignorarla completamente. Y por supuesto, la pregunta implícita en el paper siempre es por qué uno de estos dos modelos, el programático o el clientelar, termina prevaleciendo, ¿no? Algo que quizás la respuesta implícita en el trabajo que no está del todo formulada es que en el caso mexicano de la competencia por las gobernaturas, esto tiene que ver justamente con los legados institucionales y culturales. Y algo que sugiere el paper en algún momento es que esto tiene también que ver con la imposibilidad de reelección de los gobernadores, y ese argumento, si es que lo leí entre líneas, no me queda del todo claro. Creo que valdría la pena articularlo un poco más. Ahora, la principal hipótesis del trabajo, creo, y la que me parece que valdría la pena destacar desde el principio, es que al final del día, la ventaja del oficialismo es siempre más importante que el rendimiento en la función de gobierno, ¿no? Y para eso el trabajo hace un análisis de 238 candidaturas en 98 elecciones para gobernación en México entre 2000 y 2017, y la variable dependiente es si el candidato o candidata es electo o no. El análisis empírico que vimos al final está basado en una regresión logística. Aquí mi pregunta es, sobre el análisis empírico es, creo que hay un problema en la estrategia analítica que no sé muy bien cómo resolver, pero creo que valdría la pena abordar de alguna manera, y es el problema que estas observaciones dentro de la misma elección no son independientes, ¿no? Entonces, cualquier variable no observada que aumente la probabilidad de que un candidato gane, por implicación reduce la probabilidad de que los otros candidatos en la misma elección ganen. Entonces, este problema de falta de, de independencia entre las observaciones para una misma elección, creo que potencialmente podría ser un desafío para el análisis empírico en la regresión logística que valdría la pena abordar de alguna manera. No estoy del todo seguro cuál sería la solución. Pensé algunas, pero ninguna me terminó de convencer. Em, el resultado fundamental es que el rendimiento en el gobierno en términos de la economía, como ustedes vieron en términos de la tasa de homicidios, no tiene efecto en la elección de los candidatos a las gobernaciones cuando los comparamos con la ventaja que tiene el oficialismo para ganar. Em, y eso se muestra mostrando los resultados para estas variables en el modelo, que creo que de manera correcta y muy lúcida, estas variables que muestran resultados de economía y en términos de homicidios están interactuadas con la variable para oficialismo, ¿no? Ahora, creo que sería bueno para mostrar la interpretación de los resultados a los lectores, mostrar los efectos marginales de las variables, porque realmente lo que nos interesa saber es cuál es el efecto del crecimiento o cuál es el efecto de la tasa de homicidios cuando el candidato es el candidato oficialista frente al otro candidato, ¿no? Y saber si ese efecto es significativo. Las interacciones por sí mismas no nos dan ese resultado, entonces sería bueno ver esos efectos marginales. Y sería bueno, si la principal historia aquí es que la ventaja del oficialismo es muy superior en términos sustantivos a cualquier ventaja que pueda dar el rendimiento en el gobierno y otras variables, sería bueno también ver algunas simulaciones de las probabilidades de ganar, ¿no? Pensar en algunos escenarios típicos para candidatos y pensar qué ocurre cuando, bajo las mismas condiciones, según el modelo, cuando el candidato o candidata es oficialista o cuando no. Mi último punto es que las condiciones, no estoy del todo seguro, pero algo que se menciona, que pensé mientras leí el paper y que aparece mencionado en las conclusiones, es que las condiciones, la capacidad de los gobernadores para controlar a los organismos de control electoral parece haber cambiado después de la reforma de 2014, y entonces no es del todo claro si esta historia que estás contando es la historia de un periodo histórico en la competencia en las gobernaturas de México, o si esa es todavía la situación actual, y eso valdría en cualquiera de los dos casos el paper es interesante, pero valdría la pena aclarar eso. Para el paper de Alejo sobre el origen conservador de los partidos vecinalistas, el proyecto es súper interesante y felicitaciones por este proyecto.
de nuevo, creo que la pregunta para mí es ¿cuál es la historia principal que esta ponencia quiere contar? No es claro para mí si este es un trabajo sobre partidos vecinalistas o sobre partidos herederos del autoritarismo, authoritarian successor parties, ¿no? En la terminología de Loxton y Menwaring. Creo que ahí vale la pena anclar la pregunta. Hay muchas preguntas de investigación articuladas en la página 3, pero son preguntas más bien retóricas. Me parece que como yo leo, al menos mi lectura de la ponencia, es que con el colapso de la dictadura militar, el argumento central es que estos eh, partidos herederos del autoritarismo en la provincia de Buenos Aires terminan siendo partidos personalistas, basados en el capital político individual de los líderes y no en un legado institucional autoritario exitoso, porque la dictadura fue un fracaso en ese sentido. Y entonces estos tres comisionados civiles a los que te referías crean partidos vecinalistas que eventualmente no sobreviven a sus fundadores por esta característica inicial. Entonces, esta idea central de la ponencia, si la leo correctamente, es consistente con la idea presentada en la página 3, con esta definición de que el vecinalismo es definido en sí mismo por su raigambre autoritaria, ¿no? que también mencionaste en la presentación. Ahora, creo que hay un desafío analítico a este argumento central que yo leo en el trabajo, y es que hay otros partidos vecinales que se mencionan en la página 2 y que fueron mencionados al principio, eh, que siguen el mismo patrón, ¿no? Como mencionabas antes, hay 108 intendentes que son electos, 9 son electos con una plataforma localista, y eso significa que más allá de estos 3 en los que se centra el paper, hay otros 6 que parecen seguir el mismo patrón de crear partidos personalistas sin ser necesariamente ex miembros del proceso. Entonces, esto parece de algún modo desafiar la definición misma de vecinalismo, porque si el vecinalismo es definido por la raigambre autoritaria, no me queda muy claro qué hacemos con candidatos como Martín Sabatel en Morón, por ejemplo, ¿no? Si no los definimos como vecinalistas o es un tipo de vecinalismo diferente. Seguramente tenés pensado este problema, pero esa respuesta no está clara en el trabajo. Y entonces, creo que aquí potencialmente hay dos trabajos que se pueden escribir. Uno es sobre los candidatos municipales del proceso, y la pregunta es por qué algunos triunfan y otros no, o por qué triunfan en ciertos momentos y otros no, y si es posible tener, quizás esta es la pregunta teórica más interesante, si es posible tener authoritarian successor parties cuando el régimen fracasa completamente, como en el caso del proceso de reorganización. Ese es un posible trabajo. Y el segundo posible, pero ahí, digamos, los partidos claves son los que traen una herencia autoritaria como población de estudio. El segundo trabajo posible es sobre partidos vecinalistas en sí mismos, y en tal caso la pregunta sería si uno mira a todos los partidos vecinalistas del Gran Buenos Aires, si hace alguna diferencia la herencia del proceso, y si hay una diferencia fundamental en términos de la naturaleza personalista de estos partidos. Y mi primera intuición leyendo la ponencia es que posiblemente no, pero creo que hay una pregunta teórica interesante para explorar. Finalmente, sobre la ponencia de Camilo, sobre 30 años de la Constitución Democrática, me parece que esta investigación sobre los orígenes de la Constitución paraguaya es súper interesante y muy oportuna en términos del momento histórico. Realmente vale la pena buscar rescatar ese proceso constituyente a partir de entrevistas y fuentes secundarias. Creo que la pregunta de investigación clave, de nuevo, si leo bien la ponencia, la pregunta de investigación clave que guía esta ponencia es ¿qué razones o incentivos impulsaron el cambio constitucional? Y la respuesta aparece esbozada en la ponencia, pero apenas hacia el final. Y creo que esta pregunta realmente se merece ser explorada en profundidad en un artículo sobre este tema. Porque cuando uno mira este proceso eh, en retrospectiva, hay una serie de historias paralelas que estás rastreando que son muy interesantes, pero cuando uno mira este proceso constitucional desde fuera y en perspectiva histórica, para mí la gran pregunta fundamental es ¿por qué Rodríguez aceptó una reforma total de la Constitución? Eh, y las entrevistas que mencionas en el paper sugieren que había una cuestión, una búsqueda de legitimidad en ese momento.
pero la pregunta fundamental es ¿por qué Rodríguez aceptó una constitución que lo obligaba a dejar el poder? ¿Y cuál fue la interna colorada que produjo ese resultado? ¿No? ¿Por qué no se produjo una crisis política, que es lo que uno hubiera esperado en una situación así en la cual alguien da un golpe, controla el proceso de transición y naturalmente esperaría tener una constitución que lo beneficie? Eh, los otros procesos, como el movimiento transversal de mujeres, que es súper interesante, parecen parte de un momento que se produjo por otros motivos, pero en el contexto de la ponencia no terminamos de entender cuál fue el juego de los políticos tradicionales colorados que controlaban las llaves de la Asamblea y que terminó en ese resultado tan favorable para la democracia, pero que si uno mira el proceso desde ese momento histórico no parecía predeterminado. Eh, si te hacen el trabajo, el estudio de Gabriel Negreto sobre cambio constitucional, y en el estudio de Negreto no creo que aquí hay una pregunta teórica interesante, porque en el estudio de Negreto estas asambleas constituyentes transformadoras de la sociedad se producen en general en un contexto de gran crisis social en las cuales los políticos no saben qué hacer, pero realmente este contexto de la transición paraguaya no parece ese contexto de crisis, ¿no? Rodríguez controlaba el juego en principio. Entonces, creo que vale la pena explorar ese punto y quizás en las conclusiones exploraría las consecuencias, o quizás este es otro trabajo, exploraría las consecuencias de largo plazo de este diseño constitucional, que posiblemente no salió como quienes impulsaron la reforma realmente esperaban, pero que quizás fue muy relevante para la supervivencia de la ANR en el largo plazo, ¿no? Mi impresión muy intuitiva es que la cláusula de no reelección posiblemente fue una bendición para el Partido Colorado y le permitió subsistir y regenerarse en el gobierno, al punto que hoy en día, como mencionaba Carlos Gervasoni hoy, todos los oficialismos en América Latina están en un momento duro de perder elecciones, todos excepto el Partido Colorado, que es la gran excepción en la región. Entonces, felicitaciones por los papers, por las presentaciones de hoy, y voy a abrir el espacio a la audiencia para que hagan preguntas y comentarios, de manera tal que después ustedes puedan responder a mis comentarios o a las preguntas de la audiencia. Laura. Ah, ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Gamboa, yo soy profesora de la Universidad de Utah. Muchas gracias por las ponencias, súper interesantes. Yo tenía como dos pensamientos sobre la ponencia de Víctor. Mi sensación es que el paper, no he leído el paper, pero mi sensación por la presentación es que hay dos preguntas, ¿no? Una es por qué es que no hay turnover, por qué no hay cambio en los gobernadores. Y la otra es esta pregunta de los successor parties. Mi sensación es que, o sea, o la pregunta que me quedaría a mí es, en una región en donde estamos viendo que todos los oficialismos pierden, ¿cierto? ¿Por qué es que estos gobernadores se mantienen? O sea, porque clientelismo se usa a nivel nacional también, ¿sí? ¿Por qué es que estos gobernadores, qué hay a nivel subnacional que permite utilizar el clientelismo de forma tan efectiva? Mi sensación es que es el tipo de clientelismo, pero pues, entonces de pronto, pensando un poco cuál es la historia que quieres contar, y bueno, ayer conversamos un poco del paper, pensé que de pronto eso podía ser como un buen enganche, pensar un poco en términos ok, es el clientelismo a nivel subnacional, pero ¿por qué? Porque lo que uno, pues en México también hemos visto turnover y sin embargo los gobernadores se mantienen estables. Camilo, yo pensando ahorita que Aníbal mencionó la pregunta de por qué un líder autoritario va a aceptar un cambio constitucional, se me ocurrió que de pronto un buen recurso podría ser el libro de Dan Slater, que habla de transiciones a la democracia desde la fortaleza del dictador. Y de pronto eso te puede ayudar como a articular esta pregunta que Aníbal te hizo. Eso era todo. ¿Cómo va? Yo soy Marcos Medina de la Universidad Nacional del Nordeste. Camilo, cuando yo te escuché, me acordé de Roque Sáenz Peña y nosotros hablamos del autorreformismo de las élites. Quizás lo de Rodríguez te sirva por ahí pensarlo como el actor central que necesita, no se sabe por qué,
barajar el sistema y dar de nuevo, digamos. Eso es por un lado. Estaba pensando en Morena. Nosotros tenemos clientelismo transversal en Argentina, es decir, el Partido Justicialista maneja los recursos del poder y se va reproduciendo en los gobernadores. También pierden elecciones. Entonces, ¿cómo juega un partido que gobierna a nivel nacional y cómo los gobernadores pueden sobrevivir esa presión de, digamos, Morena debe hacer también clientelismo paralelo, digamos, y pelea de clientelismo, es nuestra realidad, es decir, estabas hablando de nosotros, básicamente. Y después el paper de Andrade, me toca un poco de esta, me toca de cerca, de hecho tendría que haber estado en la ponencia aquí, pero bueno, plazos familiares no me permitieron, yo estudié acción chaqueña, pero desde los líderes locales. Y yo tengo esa sensación de que ese legado autoritario, el caso de Acción Chaqueña aparece casi 10 años después de la transición, que el legado autoritario no es tan fuerte como la personalidad del líder que encara un nuevo partido, que es capaz de armar un partido atrapatodos, donde se suman nuevas élites empresarias, gente joven, a conseguir espacios de poder que a lo mejor antes no tenía, detrás de una figura que no es tanto el legado autoritario, sino la figura de quien va comandando, digamos. La gente se acordó de Ruiz Palacio, que fue un buen gobernador en caso de la inundación, permitió créditos blandos para los agricultores, pero se olvidó del pasado represor de Ruiz Palacio. Y detrás de él se sumó mucha gente que a lo mejor no compartía las ideas del legado autoritario, pero sí compartía un espacio de renovación política. Curiosamente, los espacios donde gana los partidos vecinalistas coinciden con un periodo un poco largo de redefinición de la política argentina, digamos, donde el radicalismo no puede dar respuestas a la macro y el peronismo no puede dar respuestas a las pequeñas demandas que tenían sus votantes. Y aparece Menem. Entonces, es como un momento donde los liderazgos cambian y ahí aparecen este tipo de partidos. Esa es mi pregunta, si él lo plantea, digamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy estudiante, Relaciones Internacionales, segundo año. Estoy viendo cómo se aplica toda la teoría. Pero, no, preguntándole más que nada a Camilo, yo tengo familia en Paraguay y siempre en todas las clases hablo algo de Paraguay y es como que todo el mundo lo toma así como, de nuevo, básicamente yo la pesada de Paraguay, pero algo que es una pregunta que por ahí es algo que yo siempre pregunto y nadie me da respuesta, es cómo la dictadura de Paraguay durando 35 años nunca es un tema o un modelo o algo tan estudiado. Es más estudiado la de Chile que duró 17, la de Argentina que duró 7, Uruguay que duró 12. Es algo que me siempre está siempre en mi cabeza. Y otra pregunta que quería saber, a ver cómo lo ves con todo lo que has expuesto, es con las elecciones recientes en Paraguay, ¿cómo se vio por dentro, por lo poco que yo, con el círculo que yo más o menos me hablo y con los medios, cómo se vio una preocupación de que el Partido Colorado por primera vez podía no ser gobernante y cómo se vio, porque tampoco, la victoria de Santiago Peña no fue con un margen súper grande con Efraín Alegre o Alegre. Pero eso más que nada quería preguntar. Y la primera pregunta es algo que nunca se responde. Gracias. Gracias. I'm going to do it in English because I can't do it in Spanish. I had a comment to Victor, and I think Laura is correct that I think that there's when the selling point of
one of the selling points of this paper is this tension between the stability of governors vis-a-vis the instability of national incumbents. And I think there's a discussion there to be made that I think is interesting. What I was interested though is to try to think how to make a case that this has to do with the legacies of authoritarianism and how to fit it all in the same paper. Because incumbent effects happen everywhere, right? Incumbent effects are not a function, or they are not observed only in this kind of context. And so the issue is, how do we separate incumbent effects from the legacies of authoritarianism? And that's what's unclear to me from the presentation. I didn't read the paper either. But again, the empirical issue is incumbency effects are everywhere, not only in post-authoritarian contexts. How do we know that this is post-authoritarian legacy and not just kind of standard democratic incumbent effect? Muy bien, muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Sobre la última pregunta de Fernando sobre el incumbency effect, hay mucha literatura en Estados Unidos sobre el incumbency effect de los gobernadores en Estados Unidos, y cada paper ofrece como una respuesta distinta por qué ocurre ese incumbency effect en las elecciones de gobernador gringas. En el caso de las elecciones de gobernador en México, para este periodo histórico que yo analizo, yo creo que sí tiene que ver con un legado autoritario. Y a lo mejor esa respuesta no la voy a poder dar a través de alguna medición de algo cuantitativo, pero yo creo que la parte cualitativa de las entrevistas refleja muy claro que sí es como un legado autoritario. Candidatos quejándose que el gobernador, usando estrategias del pasado, usa recursos públicos del Estado para apoyar a su propio candidato a pesar de que eso es ilegal. Y las instituciones electorales locales cooptadas por el gobernador, donde también en las entrevistas hay historias muy claras de cómo nombran a su vecina, a su sobrina, a su secretaria, y luego cómo los presionan incluso para revertir decisiones que ya tomaron, y usan las amenazas. Entonces yo creo que la parte cualitativa ofrece un poco una respuesta por qué observamos ese incumbency effect en el caso de México, y puede ayudar a diferenciar el paper de otros estudios sobre incumbency effect en Estados Unidos. Y luego la pregunta de Marco Medina sobre Morena, y que se relaciona un poco con lo de Laura. ¿Por qué en México observamos como ese efecto de incumbency tan fuerte? Y porque a lo mejor a nivel regional es todo lo contrario. Yo creo que también a lo mejor debo ser muy claro en eso. Estoy analizando solo un periodo de la historia mexicana, que es el periodo de la transición del año, una vez que ya ocurrió la transición del año 2000 hacia el 2017. Y deliberadamente tomó la decisión de terminar en 2017 porque ahí es cuando irrumpe Morena en la arena nacional y hay un cambio del sistema de partidos en México, un cambio de cómo opera la política mexicana. Entonces, yo creo que una cosa es cómo operó México en el periodo democrático de 2000 a 2017 y ya otra cosa después de Morena. Y eso se relaciona un poco con el comentario de Laura, porque una vez que llega Morena al poder y empieza a usar estas estrategias de clientelismo y todo el poder del Estado, los gobernadores a nivel local como que les da miedo enfrentarse a Morena y voluntariamente rinden la plaza a favor de Morena. Y ahora lo que estamos viendo en México desde 2017 es que todos los gobernadores del PRI y del PAN le entregan la plaza a Morena porque el gobernador no está dispuesto a hacer lo que hacían en este periodo histórico, que es echar el cuerpo para adelante, intimidar a las autoridades electorales, usar recursos del Estado para ganar. Y una vez que llega Morena al poder, a lo mejor por miedo a que les pisen la cola por cosas de corrupción, los gobernadores ya no están haciendo lo que describo que hacen en este paper. Entonces ahora lo que observamos en el caso de México con Morena es que los gobernadores rinden la plaza, no llevan a cabo estas estrategias de movilización, y a cambio Morena está dándole de premio a los gobernadores que rinden la plaza, los nombra embajadores en el resto del mundo. Entonces, gobernadores priistas que rindieron la plaza, que permitieron que ganara Morena, ahora son embajadores en España, en Noruega, en todo el mundo. Entonces, yo creo que esto sí es un periodo histórico muy particular y debo como acotar en el paper que me refiero a un periodo histórico particular, y que el antes del 2000 y el después de 2017 es otra historia totalmente distinta. Entonces solo quiero como dar luz de cómo este incumbency effect es fuerte en este periodo y contexto histórico particular. Pero esa conclusión es súper interesante del periodo. Vale la pena incluirlo. Sí. Alejo. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar,
diferenciaste perfectamente, Aníbal, entre esos dos problemas de investigación. De hecho, yo estoy en este momento haciendo una trayectoria integrada entre maestría y doctorado. La maestría aborda los vecinalismos y el doctorado aborda a todas las estrategias localistas. Entonces, sí, efectivamente es un subgrupo dentro del localismo, porque yo identifico justamente ese personalismo preponderante y ese hilo conductor que une a todos estos partidos locales, y me aboco ahora en particular a la cuestión del vecinalismo. Em, Respecto a lo que... y en y en ese grupo, yo lo que identifico también es que la mayor cantidad de estrategia localista se desarrolla a medida que crece la crisis de representación partidaria del pueblo no peronista. Esto es lo que intenté decir, pero tal vez no pude explicarlo bien. Pero básicamente porque el pico de partidos locales es en el 2003, que es exactamente después del 2001, que llega a 6. A medida que se empieza a reorganizar el pueblo no peronista, básicamente a través de Juntos por el Cambio, en el 2015 dejan de existir los partidos con estrategias localistas y el último se da en el 2011, o sea, sube y baja exactamente eh, a medida que crece o que disminuye la crisis de representación de ese polo. Y después yo tengo dos comentarios, si pudiera hacerla para Camilo y para Víctor, rapidito puedo hacerlo. O Sí, claro. Bueno, en principio lo que le quería comentar a Camilo es tal vez si se pudiera hacer un poquito más de hincapié, al menos en el paper, respecto al rol del Partido Colorado. Me parece que juega ahí un rol fundamental, sobre todo como garante dentro de esa tríada que él menciona entre gobierno, partidos y militares, y es lo que puede garantizar de alguna manera esa transición completamente controlada si la comparamos con la Argentina, ¿no? Y me parece que hay una cuestión ahí que, si bien él pudo identificar una amplia efervescencia social respecto a la constituyente, al mismo tiempo eso tendría que problematizarse a partir de la abstención, el alto grado de abstención que también encontró. Entonces, tal vez ahí como para matizar una cosa y la otra, desde mi lectura externa, ¿no? Obviamente. Y después, respecto a Víctor, me parece que podría tal vez prestarse más atención. No sé cómo es este tema. Entiendo que ni en gobernadores ni en alcaldes hay reelección, como tampoco hay hacia presidente, y tal vez eso puede explicar esa tendencia y ese sesgo hacia las campañas centradas en los partidos antes que en las personalidades, ¿no? Y me parece que respecto a lo que es el clientelismo, yo buscaría alguna manera de poder graduarlo, ¿sí? Ver el grado de clientelismo. Sobre todo porque si partimos de que el clientelismo es una herencia de los partidos sucesores del autoritarismo, entonces ¿en qué medida se hereda ese clientelismo en los partidos que no son sucesores del autoritarismo, como puede ser el PRD o el PAN, que siguen reproduciendo esas características? Entonces, tal vez pueda haber simplemente una inercia en la práctica política y no necesariamente, o sea, es una herencia del autoritarismo, pero no una herencia al partido sucesor del autoritarismo. Em, y de la misma manera, que lo último, respecto a esta cuestión de la preponderancia de las características partidarias por sobre las personalistas, si puede haber algo ahí respecto a la vida orgánica de los partidos, del partido y la manera en la que reclutan, ¿no? Que eso tal vez, digamos, obra en detrimento de la preponderancia de las personalidades por sobre los partidos. La misma lógica de reclutamiento en búsqueda de esta reelección partidaria y no de las personas. Bueno, simplemente eso. Gracias. Gracias, Alejo. Camilo, te toca la enorme responsabilidad de cerrar el panel con las palabras finales. Bueno, en primer lugar, realmente sorprendido y muy contento de que esta presentación haya despertado el interés y la inquietud de
de la audiencia. Como decía al comienzo, Paraguay suele ser un caso bastante poco estudiado y bueno, un poco uno de los objetivos de esta presentación también tiene que ver con poner en la agenda académica nuestros procesos políticos y sociales. Respecto a la sugerencia de pregunta que hace Aníbal, es así, Aníbal. Efectivamente, la inquietud inicial de poder investigar sobre esto surge a partir de eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son los incentivos, digamos? ¿Por qué en ese momento, en un contexto de poderes vigentes, tanto de militares autoritarios, muchos de ellos, como de un partido oficialista que había sostenido la dictadura durante 35 años, cuál era el incentivo principal para un cambio constitucional? Efectivamente, sobre todo conociendo también ese contexto en donde no existía una gran crisis social. El cambio del régimen político había venido de arriba, o sea, fue una movida de la cúpula militar, que además era la cúpula militar históricamente cercana a Stroessner durante todo el régimen, ¿verdad? Entonces, efectivamente, quizás tengo que ser más explícito y recorrer mejor ese camino en el paper y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es un tema que me interesa. Agradezco las referencias a trabajos que pueden servir de insumo. Quiero agregar un dato más sobre Rodríguez. Rodríguez, el militar que depone a Stroessner, no solamente era un militar cercano al dictador, sino que era consuegro del dictador Stroessner. O sea, había una relación familiar, lo cual le aporta, digamos, un elemento más todavía llamativo. Esta idea de la democracia tutelada, que no es una idea mía ni mucho menos, esto también lo sostiene Carlos Martini, un sociólogo paraguayo, al momento de analizar el proceso de transición, el rol que los Estados Unidos en ese momento jugó para la transición paraguaya fue muy importante. Si uno investiga un poco, hay lazos en ese momento de Rodríguez con ciertas actividades ligadas al narcotráfico. Entonces se hablaba también de una especie de pacto de impunidad. O sea, Rodríguez encabezando la destitución de Stroessner, el golpe a Stroessner, y a cambio de eso una especie de blanqueo de parte del gobierno americano en ese momento sobre Rodríguez, ¿verdad? Esto, por supuesto, son rumores fuertes y sostenidos, ¿verdad? Por otro lado, preguntaban respecto a la transición, ¿por qué no se investiga tanto lo de la dictadura? La transición paraguaya es una continuidad del estronismo, digamos, con actores distintos, con importantes cambios que creo yo que se han dado hoy a 30 años, pero en donde la estructura de poder continúa siendo la misma. La cultura política no ha avanzado demasiado. El nuestro es un proceso de democracia institucional, de ajustes institucionales, pero no es un proceso de democratización integral. No ha habido una evolución en términos de la cultura política respecto a valores y a patrones del estronismo. Es más, Latinobarómetro y otras mediciones internacionales siguen poniendo a Paraguay en la percepción ciudadana como una de las sociedades más nostálgicas, más afectas a los autoritarismos y a las dictaduras, ¿verdad? Entonces, la continuidad de actores y de relaciones de poder se plasman en las acciones de los gobiernos colorados, ¿verdad? Políticas públicas en materia educativa no se ha trabajado con una perspectiva democrática realmente, y tampoco hemos tenido un proceso real de memoria, verdad y justicia como se han tenido en otros casos. Nuestros represores no han sido juzgados y estamos lejos de eso. Y recién en el año 2008, con el gobierno de Lugo, se presentaron los resultados de la Comisión de Verdad y Justicia, en donde se afecta, digamos, a personas en muchos casos muy reconocidas de la sociedad también. Camilo, Sí. estamos ya casi en tiempo, así que tenemos que Sí. cerrar. Sí. La última, Santiago Peña, realmente no me quedó muy claro, no entendí muy bien esa pregunta. Y respecto a lo de Alejo,
Simplemente mencionar, el Partido Colorado tenía de 189 convencionales, 122 eran del Partido Colorado. O sea, era un control absoluto de la Asamblea Constituyente. Bueno, lastimosamente tengo que cortar por acá. Muchísimas gracias, Aníbal. No, gracias a todos ustedes por la presentación de estas ponencias buenísimas y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy.